Disciplinas artísticas. Existen 4 categorías de arte: las artes visuales, las artes escénicas, las artes musicales y las artes literarias. Vamos a empezar con las artes visuales. Aquí dice artes visuales. Comprenden las diferentes expresiones del arte cuyos productos son para disfrutarse con el sentido de la vista, es decir, con nuestros ojos. Podemos hablar de unas 16 ramas de artes visuales, como son la arquitectura. Aquí dice arquitectura. Es el arte de proyectar y construir bienes inmuebles. La arquitectura es un proceso técnico y de diseño que procura construcción de estructuras que organizan el espacio para la utilización del ser humano. Inicialmente destinada para la construcción de viviendas, ha diversificado en distintas tipologías con fines muy distintos. Así hablamos de construir espacios para cultos religiosos, instalaciones militares como esta que es el Pentágono, edificios públicos como esta que es el Ayuntamiento de Irapuato, escuelas como nuestra escuela, universidades, hospitales, bibliotecas, museos, fábricas, instalaciones deportivas, obras de ingeniería, como los puentes, las carreteras, las estaciones de transporte como los ferrocarriles, los aeropuertos, los puertos. También se considera arquitectura el urbanismo, el paisajismo, las obras públicas como el alcantarillado, las instalaciones eléctricas. Otra rama del arte visual es el arte corporal. Aquí dice arte corporal. Es el arte que utiliza el cuerpo humano como soporte, como si fuera su lienzo. Incluye actividades como el maquillaje, el vestuario, la peluquería, el tatuaje, el piercing. Ahora bien, vamos a hablar del arte digital. Aquí dice arte digital. Es el realizado por medios digitales, como el video, la informática, los videojuegos. Ahora hablemos del arte efímero. Aquí dice arte efímero. Es el arte que tiene una duración determinada de tiempo, como este que está hecho en hielo, el cual se derretirá. Está concebido para que sea perecedero, como estos fuegos artificiales que en algún momento se apagarán. Incluye diversas formas de arte conceptual, como esta escultura aerostática donde se liberaron 1001 globos azules en París en el 57. El arte de acción, como el happening, que significa lo que está pasando. Un ejemplo famoso es esta fotografía de multitudes desnudas de Spencer Tunick. El performance, que es el arte que utiliza el cuerpo y su movimiento como medio de expresión, como este artista callejero en la Ciudad de México. Pasando a otro arte, otro tipo de arte sería la gastronomía, que es la preparación de los alimentos de manera que también podemos hablar de la perfumería, que consiste en mezclar esencias y fijadores para lograr un aroma agradable. La pirotecnia, como en Disney. Un punto esencial del arte efímero es la participación del público. Tiene que haber alguien para apreciarlo. Ahora pasamos a otra arte visual, que son las artes decorativas o aplicadas. Aquí dice artes decorativas. El término aplicado es preferentemente a las artes industriales, que son las que unas materias primas se transforman en productos a través de una tecnología determinada, como la pintura, la escultura, cuando su objetivo no es el generar una obra única y diferenciada, sino que buscan la finalidad de decorar, como estos cuadros en una sala. El protagonista de este arte no es la obra en sí, sino el lugar donde se va a colocar, como el arte que hay en casa. Otra de las artes visuales son las artes gráficas. Aquí dice artes gráficas. Son las que llevan de por medio un proceso de impresión, como el grabado, la fotografía, el cartelismo, el cómic. Para su creación se
un diseño y su traslado a determinado sustrato como el papel. Con la invención de la imprenta por Johannes Gutenberg, más o menos por 1450, eso estamos hablando que fue hace mucho tiempo. Este es un dibujo de la imprenta de Gutenberg. Y este fue el primer libro impreso por la imprenta de Gutenberg, que fue la Biblia. Más tarde, la necesidad de generar impresiones de mejor calidad propició la aparición de la preprensa o fotomecánica. Ahora bien, otra rama de las artes gráficas son las artes industriales. Aquí dice artes industriales. Son las desarrolladas con una elaboración industrial con máquinas, o artesanal, que podemos decir que es a mano, pero siempre siguiendo una finalidad estética. En la elaboración de determinados objetos, como pueden ser vestidos, viviendas, utensilios, muchas artes decorativas también son artes industriales, porque se mezcla la decoración de un espacio con hacerlo con máquinas. Aquí dice artes y oficios. Son las que llevan un trabajo manual, ya sea artesanal o industrial. Engloba diversas actividades como la cerámica, la corioplastia, que significa trabajar con piel de animal, ebanistería, que significa trabajar con madera de forma muy fina, la forja, que significa trabajar con metales no preciosos como el hierro, la jardinería, la joyería, que significa trabajar con metales y piedras preciosas, el mosaico, que es pegar sobre alguna superficie pequeñas piezas de colores para poder formar figuras. También está la orfebrería, la tapicería, la vidriería. Tal vez la más divertida de las artes visuales y que más usamos sería el cine. Aquí dice cinematografía. La cinematografía es la producción de imágenes en movimiento. Surgió con el cinematógrafo, invento de los hermanos Lumière, en 1985. Al principio suponía la captación de imágenes al natural, como si fuera un documental. Rápidamente, la cinematografía evolucionó hacia la narración de historias, mediante utilización de guiones, actores, procesos técnicos como el montaje y la tecnología como las cámaras y los micrófonos, con la incorporación de elementos tomados del teatro. Proceso iniciado por Georges Méliès, el cine alcanzó un grado de auténtica artisticidad, siendo bautizado como el séptimo arte, término propuesto por Ricciotto Canudo. El arte gráfica más básica de la que pudiéramos hablar es el dibujo. Aquí dice dibujo. El dibujo es la representación gráfica realizada por medio de líneas, trazos y sombras, elaborados mediante lápiz, pluma, plumón, tiza u objetos similares. El dibujo es la base de casi toda obra artística, ya que la mayoría de las obras pictóricas se realizan sobre un esbozo. Igualmente, muchas esculturas son diseñadas primero en dibujo. Incluso la arquitectura está basada en planos dibujados. Aparte de eso, el dibujo tiene una indudable autonomía artística, siendo innumerables los dibujos realizados por la mayoría de los grandes artistas a lo largo de la historia, como este dibujo titulado El hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci. Él era de Leonardo da Vinci. O este dibujo de un autorretrato de Durero. Este es Alberto Durero. O este dibujo arquitectónico de la abadía de San Galo, considerado el plano arquitectónico conservado más antiguo del mundo. Este es un dibujo arquitectónico histórico, planta y sección de la Basílica de San Pedro. Esta es la Real Basílica de San Pedro. Pasando a otra de las artes visuales está el diseño. Aquí dice diseño. Es la traza o delineación de cualquier elemento, sea un edificio, un vestido, un peinado, utilizado habitualmente en el contexto de las artes aplicadas como este vitral de techo, como en la ingeniería, la arquitectura. El diseño
Lo podemos definir como el proceso previo de configuración mental de una obra, es decir, pensar la obra para poder realizarla. Mediante esbozos, dibujos, bocetos o esquemas trazados en cualquier soporte, como este esquema eléctrico. Otra de las artes visuales es la escultura. Esta escultura que vemos aquí es una de las más representativas, es la Piedad de Miguel Ángel. Aquí dice escultura. Es el arte de modelar figuras en volumen, mediante diversos materiales como el barro, la piedra, la madera, el metal. En la escultura se incluyen todas las artes de talla, es decir, lo talladito, el cincel, la fundición, el modelado y en ocasiones hasta la alfarería. Esta puede ser de relieve sobre alguna superficie o de bulto. Tal vez el arte visual que más utilizamos es la fotografía. Aquí dice fotografía. Es la técnica que permite capturar imágenes y fijarlas en un soporte material, en una película sensible a la luz. Se basa en el principio de la cámara oscura, que es un instrumento que permite obtener una proyección plana de una imagen externa sobre el interior de su superficie. La fotografía moderna empezó con la construcción del daguerrotipo, que fue el primer procedimiento fotográfico anunciado y difundido en 1893. Lo inventó Louis-Jacques Mandé Daguerre. Así se veían las primeras tomas de fotografía, a partir de donde fueron perfeccionando los procedimientos técnicos y su captación y producción, como esta cámara, que a ustedes ya no les tocó ver, pero en ese momento imprimían la foto. El arte de la fotografía es de los avances más sensibles al público. El día de hoy se toman fotografías con el mismo teléfono, como esta foto que está tomando Pato. Pese a tomar sus imágenes de la realidad, la fotografía fue enseguida considerada un arte, pues se reconoce que la visión aportada por el fotógrafo a la hora de elegir una toma es fundamental. Otra rama de las artes visuales es el grabado. Aquí dice grabado. El grabado es una técnica de elaboración de estampas artísticas mediante una plancha de madera o una plancha de metal, o con diversos procedimientos como el agua fuente. Este es un retrato de Luca Giordano en agua fuente en el siglo XVIII. Otra es la agua tinta. Esta obra, por ejemplo, se llama La Campesina, de Jean-Baptiste Le Prince. Otro tipo de grabado es la calcografía, en la que las imágenes son resultado de la estampación con prensa de una plancha a la que se han hecho incisiones para contener la tinta que se fijará en el papel. Aquí vemos un grabador trabajando en una plancha de cobre. También está el grabado al buril, grabado a media tinta, que es una técnica de estampación que se diferencia de las demás porque logra reproducir matices claros y oscuros, es decir, hace sombras. Aquí está un grabado a punta seca, un linograbado, aquí esta es una litografía, la serigrafía, que es la que más usamos ahora, la gilografía. Pasando a la que considero la más divertida de las artes visuales, vamos a hablar del cómic. Aquí dice cómic, también llamado historieta. Es una representación gráfica mediante la cual se narra una historia a través de una sucesión de viñetas, es decir, cada cuadrito que ven de los 3 cuadros que hay se llaman viñetas, en las que mediante dibujos y textos enmarcados en recuadros llamados bocadillos se va presentando la acción narrada, es decir, todas esas palabras que ven ahí se llaman bocadillos. Derivada de la caricatura, la historieta se desarrolló a partir del siglo XIX, sobre todo en los medios periodísticos. Todavía a sus papás les tocó ver el domingo los monitos del periódico, donde salían caricaturas que les gustaban. Aunque comenzó dentro del género humorístico, posteriormente aparecieron historietas de todos los géneros, como la de Iron Man, alcanzando gran éxito a nivel popular,
durante el siglo XX, es decir, el siglo pasado. La siguiente arte gráfica que estudiaremos es la pintura. Aquí dice pintura. Es el arte y técnica de crear imágenes a través de la aplicación de pigmentos de color sobre alguna superficie como el papel, la tela, la madera o una pared. Se suele dividir en pintura mural, la que es sobre una pared, como el fresco, este es un fresco muy famoso de la Capilla Sixtina, o el temple, como esta representación de Venus, o como pintura de caballete, sobre una superficie en la que se puede mover. Ahí se pone el lienzo y el artista trabaja. También está la pintura al óleo, la acuarela, la pintura en pastel. Ahora bien, podemos clasificarlas también según su género, como el retrato, como este autorretrato de Frida Kahlo, el paisaje, el bodegón. La pintura ha sido durante siglos el principal medio para documentar la realidad, como esta pintura rupestre, desde la prehistoria hasta nuestros días. Ahora vamos con las artes escénicas. Aquí dice artes escénicas. Está primeramente la danza. Aquí dice danza. Consiste en una serie de movimientos rítmicos al compás de una música. Hay muchísimas modalidades según el lugar o el tiempo en el que se hayan realizado. Entre sus modalidades está el ballet, que es una danza clásica, el tango en Argentina, el flamenco en España, el jarabe tapatío en México, el charleston en Estados Unidos por ahí de los años 20, el capoeira en Brasil, la danza del vientre en Egipto, el mambo en Cuba, la polka en Praga por ahí de los 1800, el tap en los años 30 en Estados Unidos, aunque básicamente cualquier danza es simplemente bailar. Y en cada cultura y cada época ha habido un baile de moda. Pasando a otra de las artes escénicas, tenemos el teatro. Aquí dice teatro. Es un arte escénico que tiene por objeto la representación de un drama literario a través de unos actores que representan unos papeles establecidos. Serie de factores como la escenografía, que es el background, iluminación, decorado, sonido, son parte muy importante del teatro. También la música y los efectos especiales. El maquillaje, el vestuario, todo esto se realiza en un escenario, siendo parte esencial el dirigirse al público, como la señora de negro. Aparte del teatro clásico hay diversas modalidades, como el ballet, la ópera, la pantomima. Bueno, terminando con este tipo de artes, vamos a pasar a las artes musicales. Aquí dice artes musicales. Son las que tienen como objeto la música y las melodías, como el canto coral. Aquí dice canto coral. Es el realizado por un grupo de voces que interpretan una canción o melodía de forma conjunta, aunando sus voces para ofrecer una sola voz musical. Hay diversas formas de canto coral, como el canto gregoriano, el coro eclesiástico. Otro tipo de arte musical sería la sinfónica. Aquí dice sinfónica. La música es el arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios para obtener un resultado armonioso, creando una melodía. En su vertiente sinfónica se considera que es la música instrumental. Si se fijan, cada persona tiene un instrumento, de los de adelante y los de atrás tienen partituras para cantar. La sinfónica, es interpretada por una orquesta, formada por los principales instrumentos de viento, de cuerda o de percusión. Otra vertiente del arte musical sería la ópera. Aquí dice ópera. Es un arte donde se combina la música y el canto.
y uno de los más elegantes. Esta música y canto se combina basándose en un guión o libreto, interpretado según los principios de las artes escénicas. Es una obra de teatro cantada, para acabar pronto. La última clasificación de las artes son las artes literarias. Aquí dice artes literarias. Son las que se escriben. Como por ejemplo está la narrativa. Aquí dice narrativa. Es el arte de escribir en prosa, es decir, como hablamos normalmente, una serie de sucesos reales o ficticios que el escritor dispone de forma adecuada para la correcta comprensión del lector. Es decir, vamos a escribir una historia, vamos a escribir un cuento. Entre las diversas formas de narrativa se encuentra la novela, como El Quijote de la Mancha, el cuento, como Blancanieves. Ahora, pasando a otro tipo de arte narrativa, tenemos la poesía. Aquí dice poesía. Es una composición literaria basada en la métrica y el ritmo. Es decir, aunque no esté cantado, sí tiene que tener algún sonsonetito. Es decir, una rima. Como sol, solecito, caliéntame un poquito, por hoy, por mañana, por toda la semana. Su contenido puede ser igualmente realista o ficticio, que significa que es inventado. Es la forma más emotiva de las artes literarias. Ahora, pasando a la que sigue, vamos a hablar del drama. Aquí dice drama. Es una forma de escritura basada en el diálogo de diversos personajes, donde se va contando una historia. Si se fijan, todas las artes tienen que ver, pero no son lo mismo. Espero que les haya gustado este video de las artes.